Facundo Peralta estaba decidido. Se subió a un avión en Río Grande y 3 horas después estaba en Mar del Plata. Ese mismo día mató a su padre, a la pareja y a un hijo de la mujer. Hoy en Expedientes, matar por celos, el triple crimen de la calle Catamarca. Recibo el llamado de que había habido un hecho de sangre. Los 3 habían recibido disparos de arma de fuego, había sido una pistola 9 milímetros. El 23 de septiembre de 2010, Facundo Danilo Peralta volvía a la ciudad después de 8 meses. Nadie sabía de su regreso. Fue hasta la casa de su amigo Jonathan Bedoy, que le prestó una campera, y alguien más le consiguió una pistola 9 milímetros. Cerca de las 10 de la noche, Facundo fue hasta la casa de su padre, en la calle Catamarca 2585, a pocas cuadras de la Plaza Mitre. El masajista Eduardo Peralta tenía 55 años y una ceguera avanzada. Facundo charló un rato con su padre, que estaba sentado en un sillón del living. No se sabe de qué hablaron o si en algún momento discutieron. Rodeó a su padre, se puso detrás de él y disparó. La escena daba cuenta de un fusilamiento. El disparo entró por la parte posterior del cráneo y salió debajo del ojo izquierdo. Tenía pantuflas colocadas, se veía claramente que el cuerpo ya llevaba un tiempo importante sin vida, por el color de piel, daba cuenta de que esto no había sido algo reciente. A simple vista se observaba que él tenía una lesión, parte de la región occipital de la cabeza, observaba la lesión también en la parte del ojo donde había egresado el proyectil. El asesino siguió con su faena, buscó a Pilar Piedrabuena, la pareja de su padre, la encontró en un pasillo. La mujer de 52 años intentó refugiarse en la cocina, pero fue alcanzada por un balazo en la cara. Estaba muerta antes de caer al piso. Pero hubo un imprevisto. La tercera víctima no estaba en los planes del asesino. Sergio Neyman, de 21 años, era el hijo más chico de Piedrabuena. Esa noche había ido a cenar a la casa de su mamá. Peralta se sorprendió cuando vio a Neyman, pero no iba a dejar cabos sueltos. Disparó 3 veces. El primer tiro dio en un velador, los otros 2 en el pecho y el abdomen. El joven quedó muerto en la cocina. De ese pasillo se comunicaba hacia los distintos ambientes. Uno de los ambientes era la cocina, donde, cerca de la mesa de la cocina, también sobre el piso, estaba el cuerpo sin vida de Neyman, que había recibido 2 disparos de arma de fuego. El triple crimen de la calle Catamarca fue descubierto 3 días después. Los primeros en preocuparse fueron los pacientes del masajista y luego los amigos de Neyman. El 24 había sido su cumpleaños y había faltado a su propia fiesta. El domingo, sus amigos fueron a buscarlo a la casa de su madre y se encontraron con un pintor que buscaba a Peralta desde hacía varios días porque lo había contratado para un trabajo. Forzaron la persiana de la ventana de la calle con una barreta y descubrieron el cuerpo de Eduardo Peralta todo ensangrentado. Estaba cerrado con llave. Este primer indicio en la investigación de que el autor del hecho se habría tomado el trabajo de cerrar con llave la vivienda, y por lo que se tardó 2 o 3 días en contactar o hallar el siniestro. Se daba cuenta que los cuerpos ya llevaban varios días en el lugar y finalmente se estableció que el momento del hecho, fue un domingo, pero los homicidios habían ocurrido el jueves por la noche. Un dato que llamó la atención de los investigadores era que Facundo Peralta consolaba a sus hermanos como si fuera alguien ajeno a la tragedia. Desde un primer momento, el fiscal Moyano descartó la hipótesis del robo. La casa tenía sistema de alarma monitoreada, pero no había sido conectada. En el lugar había elementos de valor, lo cual nos hacía inferir ya en un primer momento que no se trataba de un hecho de robo. Por ejemplo, en el sector del pasillo donde estaba el cuerpo sin vida de Piedrabuena estaba el televisor encendido. Daba cuenta que la persona que había ingresado había sido con el consentimiento del morador. Lo primero que le llamó la atención al comisario inspector Néstor Sweet fue la escena del crimen. Por cada casquillo percutado había una bala intacta. La supuesta irregularidad en el manejo del arma, en ese momento me descartaba un asesino profesional, porque justamente los sicarios profesionales, una de las cosas que se tienen en cuenta es probar el arma antes de utilizarla para un hecho de semejante naturaleza. Una persona inexperta en el manejo de armas de fuego, lo cual se evidenciaba que en el lugar se encontraron también proyectiles que habían sido eyectados por el arma, que estaban enteros, como dijera, unos proyectiles 9 milímetros fueron hallados en el lugar, y daba cuenta justamente que el que había empleado el arma de fuego no era una persona experta en el manejo de armas de fuego. Vamos a hacer una simulación de lo que podría haber ocurrido en este caso, que se halló en el lugar del hecho tanto vainas como proyectiles. Vamos a efectuar el primer disparo. El arma expulsa la vaina que recién salió
queda en condiciones de disparo para el segundo tiro, pero en este caso lo que habría ocurrido fue que el tirador, por falta de conocimiento, realizó esta maniobra. Algo innecesario y lo que provoca la expulsión del segundo cartucho, que estaba en condiciones de tiro. ¿Podríamos seguir disparando? Sí, pero ¿qué hicieron? Eso. Bueno, producto de esta tirada que recién finalizamos, observamos este resultado. 5 vainas, calibre 9 milímetros, acompañadas de 5 municiones, calibre 9 milímetros. Otro indicio no fue un dato objetivo, sino una percepción. La frialdad de Facundo Peralta al enterarse del asesinato de su padre. En ese momento estaba intranquilo, era una persona que iba y venía y estaba muy preocupado por lo que se veía, por lo que hacía la policía. Quizás un poco más nervioso de lo normal, no preguntaba, no interrogaba, sino que deambulaba por el sector de que había montonera de gente y miraba qué era lo que estaba sucediendo. Sweet descubrió que Peralta y su padre tenían una relación conflictiva. Facundo se fue a vivir a Río Grande 8 meses antes del crimen, cuando su padre decidió formalizar la relación con Piedrabuena. Surge después que el hijo no daba el contexto de su presencia en Mar del Plata, justamente con el hecho en sí. Entonces se empezó a sospechar de alguna manera. Se determina posteriormente de que había una mala relación entre el padre y el hijo. Piedrabuena había conocido a Peralta en una sesión de masajes. Él era viudo y ella separada. Pilar tenía 2 hijos, Sergio y Federico, quienes aprobaron la relación enseguida. Hasta ese momento Facundo era quien organizaba la agenda de su padre. Hizo ese trabajo hasta que Pilar se mudó a la casa familiar. La nueva relación de su padre fue motivo de varias peleas, pero el punto de no retorno se produjo cuando el masajista decidió comprarle un auto 0 kilómetro a Piedrabuena. Facundo no pudo tolerarlo y decidió irse de la casa. El otro conflicto que mantenía Facundo con su padre era por una supuesta herencia de sus abuelos. El joven quería cobrarla por adelantado, pero Peralta se negaba. Pero para los jueces, ese no fue el móvil del crimen. Se pudo establecer que el jueves 23 de septiembre él arribó a la ciudad de Mar del Plata sin que lo supiese la familia directa. Sí, se lo comunicó a los amigos. Los investigadores dieron por probado que Peralta llegó en avión a Mar del Plata desde Río Grande horas antes del crimen y que tras pasar a la noche por la casa de Bedoy se dirigió entre las 21:40 y 21:45 hasta la vivienda de su padre. Va justamente a la casa de Bedoy. Bedoy era un amigo, un conocido de Peralta. Le presta una campera, se retira Peralta de la casa y a los pocos minutos Peralta lo llama a Bedoy, lo llama por teléfono y le dice que se había mandado una cagada. De acuerdo al peritaje, el celular de Sergio Neyman hizo varias llamadas hasta las 21:37 y después no registró actividad, hasta que a partir de las 22:11 se registraron varias llamadas recibidas. Los crímenes entonces se habían producido en ese periodo de tiempo. Además, el celular de Facundo se activó a las 22:12 en la zona de la casa donde habían ocurrido los asesinatos. Y según el propio relato que hace Bedoy, allí Peralta le entrega una pistola 9 milímetros. Le refirió Peralta que se había mandado una cagada y que había matado al padre, a la pareja y una tercera persona lo mató por haberse encontrado circunstancialmente en el lugar. Mientras la investigación avanzaba, en Río Grande, Facundo disfrutaba de su vida. Se había ido de vacaciones con su novia y lo habían ascendido en la agencia de autos. Se recibieron más de 100 declaraciones testimoniales en esta investigación. Se recabaron todas las aperturas de antena de los distintos teléfonos que teníamos, en el cual Facundo Peralta, cuando estuvo acá en la ciudad de Mar del Plata, se dio cuenta de 2 líneas telefónicas, pero es cierto que él maneja una tercera línea telefónica. Justamente en esta tercera línea telefónica lo ubicó a Facundo Peralta al momento del homicidio. La antena que se activó fue en la Plaza Mitre, que era una antena que cubría justamente el domicilio de las víctimas. El 27 de noviembre de 2010, una comisión policial llegó hasta la casa de Facundo, envuelta de obligado al 1200 en Río Grande. Fue detenido por el triple crimen y trasladado a Mar del Plata. Horas después, se negó a declarar ante el fiscal Mariano Moyano. El juicio por el triple crimen comenzó el 24 de junio de 2012. Peralta ya tenía 21 años. En el banquillo de los acusados también se sentó Jonathan Bedoy. Estaba imputado de encubrimiento agravado. Para el fiscal de la causa era quien ocultó el arma homicida. Peralta dijo ser inocente, pero no contestó ninguna pregunta. A partir del lamentable fallecimiento que tuvo la mamá de Peralta, por lo que pudimos establecer fue bastante abrupto. Esta nueva vida familiar de Peralta padre, el haber formado pareja,
alguna desaveniencia económica en cuanto al destino de la casa. Creo que también había una situación de un vehículo, un automóvil que estaba a la venta, había que firmar un 08. Creo que primero motivó que Facundo Peralta deje la ciudad de Mar del Plata, se radique en Río Grande y bueno, entiendo yo que pudieron haber sido algunos de los móviles para tomar esta decisión tan drástica de él, ¿no? Para los jueces no quedaron dudas acerca de lo ocurrido aquella noche de 2010. Tras matar a su padre y a la pareja, ejecutó a Neyman para garantizarse la impunidad. La declaración de Peralta fue muestra de un discurso armado o un libreto estudiado. No se trataba de un relato de hechos verídicos. El 12 de julio, Facundo escuchó la sentencia del tribunal sin inmutarse. Fue condenado a prisión perpetua por ser el autor del triple homicidio. Por su parte, Jonathan Bedoy recibió una pena de 3 años en suspenso por ocultar el arma homicida y se fue a su casa. Los familiares de Neyman y Piedrabuena encontraron alivio con la sentencia, mientras que algunos allegados a Peralta reclamaban su inocencia. Facundo Peralta fue alojado en la Unidad Penal 15 de Batán y todavía sostiene su inocencia. En la cárcel hizo cursos y formó parte del equipo de rugby. Podría salir en libertad en 2045, tras cumplir 35 años de prisión.